Hola, soy Felipe Peñagraf, profesor de programación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica del Norte. En esta ocasión, el objetivo es saber qué son los arreglos, qué los caracteriza y cómo trabajar con ellos en el lenguaje Python. Hasta ahora, hemos aprendido a solucionar problemas que tienen que ver con contar elementos, calcular y determinar cosas como promedios, mayores o menores, leyendo desde el teclado o un archivo. En el proceso de revisar uno por uno los elementos, no podemos volver a revisar un valor anterior, porque la variable de lectura ahora tiene un valor nuevo. Eso hace que existan algunos problemas que todavía no podamos resolver. Por ejemplo, contar la cantidad de veces que se repite cada nombre en un conjunto de nombres. Para ello, necesitamos la ayuda de una estructura de datos diferente, como lo son los arreglos. Estos consisten en un número finito y ordenado de elementos bajo un nombre común para todos ellos. En la siguiente tabla podemos ver un listado de números y la llamaremos lista 1. Existen tres tipos de arreglos: unidimensionales, también conocidos como vectores o listas; bidimensionales, conocidos como matrices; y multidimensionales, conocidos como tensores. A continuación, nos concentraremos en los arreglos unidimensionales, también denominados vectores o listas en Python. Desde ahora en adelante, les diremos simplemente listas, las cuales se caracterizan por ser un conjunto de elementos identificables entre sí por un índice único dentro del grupo. Veamos el ejemplo anterior con la misma lista 1 de números. En esta lista podemos identificar los índices de los elementos. Es importante afirmar que las listas en Python siempre comienzan en la posición 0. Entonces, el primer elemento que se encuentra en la posición 0 de la lista es el 1. Siguiendo el ejemplo, el sexto elemento en la posición 5 también tiene el valor 1. Imagina una lista como un tren de carga con vagones numerados. El nombre de la locomotora es el nombre de la variable y cada vagón está numerado y tiene diferente carga. Entonces, la numeración en este caso parte siempre también del 0. Ahora veremos cómo trabajar con listas. Lo primero que tenemos que hacer es crearlas. Para crear una lista tenemos dos opciones: crearla con valores o simplemente crearla vacía. Partamos por la segunda. Crearemos una lista vacía donde estableceremos una variable y usaremos el paréntesis cuadrado para identificar la lista. Veamos en el siguiente ejemplo cuál es la salida del código. Ahora crearemos una nueva lista, pero ahora con valores. Algo muy importante de las listas es que son una colección de elementos. Como tal, no están limitadas al tipo de datos. Una lista puede contener números, textos, booleanos e incluso otras listas. A continuación, crearemos una lista con valores. El primer elemento es el string hola, el segundo es un 1, el tercero un 2, como float, y el cuarto elemento es una lista que tiene un elemento, un 0 en este caso. Finalmente, el quinto elemento es un 3. Ahora veremos cómo agregar un elemento a una lista. Para ello, usaremos el método append, que lo agrega al final de la misma. En el siguiente ejemplo, si tenemos una lista con 4 valores y queremos agregar la palabra bingo a la lista, lo haremos agregando el método append, recordando que se agregará el elemento al final de la lista. Ahora que sabemos crear y agregar elementos a la lista, ¿cómo podemos usar un elemento en particular en nuestro código? Volvamos al ejemplo del tren. ¿Cómo podemos saber qué contiene el vagón 1? Haciendo una referencia a este con tren, paréntesis cuadrado, 1. Veamos lo mismo ahora en código. Manteniendo la misma lista del ejemplo anterior, comenzaremos imprimiendo la lista. Entonces, para obtener el primer elemento, llamamos a la lista agregando con paréntesis cuadrado la posición deseada. En este caso, el primer elemento se encuentra en el índice 0. Vemos que la salida es hola. Enseguida, vamos al segundo elemento, siguiendo los mismos pasos para imprimir la segunda posición, el índice 1. Ahora bien, ¿cómo obtenemos la última posición? Hay varias formas de obtenerla, pero por ahora veamos la más sencilla, con el índice -1. Si queremos recorrer el índice de forma inversa, usaremos números negativos en los índices. Así, el último número estará en la posición -1, el penúltimo en la posición -2 y así sucesivamente. A continuación, siguiendo el mismo ejemplo, modificaremos un elemento ya existente en una lista. Veamos el código y su salida. Usando la lista anterior, ahora modificaremos el tercer elemento, que está en el índice 2, que también es un 2.
Lo cambiaremos por un string que diga 2, pero ahora en palabras. Para hacerlo, escribimos el nombre de la variable que tiene la lista y la posición entre paréntesis cuadrados. Hacemos una asignación con el símbolo igual y colocamos el nuevo valor de la variable, en este caso 2. Finalmente, imprimimos y nos damos cuenta que modificamos el valor del tercer elemento de la lista. Cuando hagamos esto, hay que tener cuidado de no intentar modificar en una posición que no existe. Si intentamos modificar el valor de la lista en índice 10, el programa nos arrojará un error, debido a que la lista tiene solo 5 elementos. Por lo tanto, el índice máximo es 4. El índice 10 no existe en este caso. Revisemos en detalle el error. Dice error de índice, la asignación está fuera de rango. Al asignar un índice 10 a una lista con índice máximo 4, estamos sobrepasando el rango de la lista, incurriendo en un error de fuera de rango. Recuerda siempre tener en cuenta los valores de índices que tu función recibirá para no tener errores. Ahora incorporaremos otro elemento a nuestro código, que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo saber el tamaño de una lista? Para conocer el tamaño de una lista utilizaremos la función len. Esta función recibe como parámetro una lista y devuelve como salida la cantidad de elementos de esa misma. Veamos el siguiente ejemplo. Como puedes ver, la lista tiene 5 elementos, por lo que la función len retornará exactamente 5. Recuerda que len es una función, por lo que siempre debe estar asignada para poder usar el valor. A continuación, veremos cómo recorrer una lista. Normalmente, queremos utilizar los elementos de una lista en cualquier otro momento, o poder agruparlos de alguna forma para calcular alguna estadística interesante. Veremos dos formas de recorrer cada uno de los elementos de una lista, por sus índices y por sus elementos. En este código podemos ver dos alternativas. Al iterar por el índice, el valor de i será el índice, tomando los valores desde 0 hasta el tamaño de la lista. Para obtener el elemento tendremos que usar paréntesis cuadrados. Por otra parte, al iterar por elemento, la variable i ya tiene el valor del elemento. En este caso, entonces, i valdrá hola, 1, 2, 3 y bingo. La desventaja de este método es que no sabemos la posición del elemento. Saber la posición del elemento es crucial a la hora de trabajar con listas y matrices paralelas. En resumen, revisamos qué es una lista, cómo crearla vacía o con elementos, agregar nuevos elementos o modificar los existentes. Además, dos formas de hacer ciclos para trabajar con ellas y sus elementos. Los dejamos invitados a seguir viendo los videos de programación. Estos videos son una iniciativa de la Escuela de Ingeniería y Éxito Académico de la Universidad Católica del Norte. ¡Hasta la próxima!